El amanecer de 23 de noviembre de 1248 se extendía sobre Sevilla como una caricia fría que se filtraba entre las sombras de los edificios. El rey Fernando III despertó en su tienda de campaña, en las afueras de la ciudad sitiada, con el sonido de los cuervos y el repiqueteo de las armaduras que penetraba el silencio de la madrugada. La conquista de Sevilla había durado más de lo esperado, y los meses de asedio habían endurecido tanto al rey como a sus tropas. Las llaves de la ciudad, prometidas por los vencidos, colgaban de una cadena en su cuello, un peso físico que simbolizaba el triunfo de la cruz sobre la media luna. «Dios nos ha entregado esta ciudad», murmuró mientras se vestía, respirando el aire cargado de pólvora y humo que llegaba desde las murallas. Su mente se dirigía hacia los planes del día, la negociación final con los representantes almohades, el registro de los bienes confiscados, y la distribución de las casas y las tierras entre sus seguidores. Todo bajo control, se repetía mientras sus sirvientes le colocaban la armadura. Esa misma mañana, en los barrios de la Axarquía, donde todavía se podían escuchar los ecos del azán que había sido prohibido semanas atrás, Ibrahim al-Muqaddi abría su tienda de carpintería con manos temblorosas. Sus herramientas, heredadas de su padre y de su abuelo, descansaban sobre una mesa de madera oscura, y el olor a cedro y a aceite de linaza llenaba el pequeño espacio. «Ya no es nuestro», musitó mientras observaba los andamios que habían sido erigidos para convertir la mezquita mayor en iglesia. Su hijo pequeño, Ahmed, de apenas 8 años, lo miraba con ojos que ya habían visto demasiada muerte. «¿Volveremos a casa, padre?», preguntó, pero Ibrahim no tenía respuesta. Los nuevos impuestos, las prohibiciones sobre el trabajo, la obligación de asistir a misa, todo ello había convertido la vida de los mudéjares en un constante miedo. El pan que vendrían a comprar sería de harina cristiana, las monedas que aceptaría llevarían la cruz del rey, y cualquier palabra en árabe podría ser interpretada como sedición. A varios kilómetros de distancia, en la tienda de los conspiradores que se reunían en secreto, Ahmad ibn Yusuf, de 38 años, mercader de sedas que había visto cómo le confiscaban todo su patrimonio tras la caída de la ciudad, repasaba una vez más el plan que había estado madurando durante meses. Sus ojos, antes brillantes por el éxito comercial, ahora reflejaban una determinación frío alimentada por la rabia y el dolor. La copa de plata que había conseguido mediante el soborno de un criado cristiano estaba oculta en su túnica, y el veneno, cianhídrico extraído de las almendras amargas, según la receta que le había proporcionado un viejo boticario judío, descansaba en una pequeña ampolla de cristal. «Si voy a morir de todas formas», se dijo mientras se santiguaba con la señal de la cruz que los mudéjares eran obligados a llevar públicamente, al menos que mi muerte signifique algo. Los recuerdos de su esposa y sus 2 hijas, asesinadas por soldados cristianos durante el saqueo de su barrio, eran tan nítidos como el día que ocurrieron. La búsqueda de justicia legal había sido inútil. Los jueces cristianos no reconocían testimonios musulmanes, y cualquier apelación había sido rechazada por traición. «Ya no es venganza», se repetía, «es justicia». Fernando se dirigió hacia las puertas de la ciudad, donde lo esperaba una delegación de nobles y eclesiásticos para ultimar los detalles de la toma de posesión. El oro de su corona brillaba bajo el sol matutino, contrastando con la suciedad y las manchas de sangre que aún manchaban las piedras de los muros. Sus pensamientos se alternaban entre la satisfacción de la victoria y una cierta inquietud que no lograba identificar. Los informes que le llegaban de la ciudad hablaban de algunos disturbios menores, de quejas de los nuevos súbditos, pero él atribuía todo eso al inevitable dolor de la derrota. «El tiempo todo lo cura», pensó mientras desmontaba de su caballo para revisar las fortificaciones. «Dentro de unos años, estas tierras serán tan cristianas como Castilla. Es el designio de Dios». Sus consejeros habían aumentado las precauciones de seguridad, alegando que había informes de conspiraciones entre los vencidos, pero Fernando los había descartado como excesos de celo. «Los vencidos ya no tienen dientes para morder», les había asegurado con arrogancia. «Hemos ganado». El proceso de pérdida de derechos de los mudéjares sevillanos había comenzado el mismo día de la conquista. Ibrahim había sido testigo de cómo se llevaron a su hermano mayor, acusado de haberse negado a entregar las llaves de su casa, sin una orden judicial que nunca llegó. Las mujeres cristianas habían sido autorizadas a tomar posesión de las casas abandonadas, y muchas de ellas habían vivido en ellas desde entonces. Los hombres mudéjares habían sido obligados a trabajar en la reconstrucción de las murallas, en la construcción de iglesias en lugares que antes eran mezquitas,
y en el mantenimiento de los caminos. El salario, cuando se pagaba, era mínimo, apenas suficiente para comprar el pan de cebada que era lo único que se les permitía consumir. No nos han dado nada más que cadenas, le había comentado Ibrahim a un vecino, un curtidor cuyo taller había sido convertido en depósito de armas cristianas. Pero ¿qué podemos hacer? Si protestamos, nos ejecutan. Si callamos, nos morimos de hambre. La organización clandestina había comenzado cuando varios mudéjares se dieron cuenta de que no había salida legal a su situación. Un joven imam llamado Abd al-Rahman había predicho que ningún pueblo que se rindiera sería tratado con justicia, y sus palabras se habían extendido como fuego entre los derrotados. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto?, había preguntado Fátima, una viuda que había perdido a su único hijo en el asedio. Hasta que uno de nosotros haga algo, había sido la respuesta de un hombre mayor. Pero nadie había tomado en serio esas palabras hasta que Ahmad ibn Yusuf propuso un plan. El rey es vulnerable, había argumentado durante una reunión nocturna en el sótano de una casa abandonada. Viene a la ciudad sin demasiadas precauciones, cree que ya está todo controlado. Un veneno en el vino, una copa ofrecida en nombre de la rendición, y el poder caerá. La propuesta había generado debate. Algunos consideraban que era demasiado peligroso, otros creían que era el único camino hacia la justicia. Al final, la mayoría había asentido, pero todos habían entendido que estarían apoyando un acto que podría terminar en muerte para todos. Fernando había llegado al poder después de años de guerra civil entre los hijos de Alfonso IX, y cada obstáculo había alimentado su convicción de que la fuerza era la única solución. La reconquista de los territorios andaluces se había convertido en una cruzada personal, y cada victoria había reforzado su fe en su destino divino. Las primeras medidas tras la conquista de Sevilla habían sido brutales pero necesarias, en su opinión. Confiscación de las tierras y casas de los vencidos, imposición de los nuevos impuestos, establecimiento de la Inquisición para detectar conversiones simuladas. Un reino cristiano no puede permitir que los infieles mantengan sus costumbres, había explicado al consejo. La tolerancia es una debilidad que se aprovecha el enemigo. Los consejeros que habían sugerido moderación habían sido reemplazados por otros más complacientes, y Fernando había construido una burbuja de adulación que le impedía escuchar las quejas que llegaban desde las calles de la ciudad. El decomiso de las escuelas coránicas había sido uno de los golpes más duros para la comunidad mudéjar. Los libros habían sido quemados públicamente, los maestros habían sido expulsados de la ciudad, y los niños habían sido obligados a asistir a escuelas cristianas, donde se les enseñaba el catecismo. Ibrahim había visto cómo su propio Ahmed había regresado llorando de su primera clase, cuando el maestro cristiano lo había golpeado por rezar en árabe. Ahora debes rezar como los cristianos, le había explicado el niño a su padre, sin comprender por qué su religión de siempre estaba prohibida. ¿Pero por qué, padre? ¿Hemos hecho algo malo? Ibrahim no había encontrado palabras para explicar a un niño de 8 años por qué el mundo había cambiado de la noche a la mañana. La imagen de su hijo preguntando por la justicia se quedó grabada en su mente, alimentando el resentimiento que otros habían estado sembrando durante meses. Ahmad ibn Yusuf había comenzado su vida como un mercader próspero que comercializaba sedas entre Sevilla y Córdoba. Su casa, situada en el barrio de la Judería Nueva, tenía un patio interior con una fuente de mármol, y sus mercancías llegaban desde Alejandría y Constantinopla. La vida familiar había sido plena. Su esposa Zainab, su hija Fátima, de 12 años, y su hija menor Aisha, de 6, llenaban la casa de risas y de música. Pero la caída de Sevilla lo había cambiado todo. Las tropas de Fernando habían saqueado su barrio, y durante la refriega, su esposa y sus 2 hijas habían sido asesinadas por soldados que habían confundido sus gritos en árabe con órdenes de resistencia. Cuando Ahmad había regresado de un viaje comercial, se había encontrado con una casa vacía, y con las noticias de que las autoridades cristianías no investigaban el caso porque las vidas de los infieles no tenían valor ante los ojos de Dios. Esa noche había comenzado a planear su venganza. Los meses de preparación
habían estado llenos de reuniones secretas en lugares seguros. Ahmad había conseguido trabajo como carpintero en las obras de reconstrucción de la catedral, lo que le daba acceso al interior del edificio, donde se celebrarían los oficios de agradecimiento por la conquista. El veneno había sido obtenido mediante el soborno a un boticario cristiano que tenía deudas de juego, y la copa de plata había sido conseguida a través de una red de mudéjares que habían decidido apoyar la conspiración. Pero lo más difícil había sido mantener la determinación durante las largas noches de insomnio. ¿Qué me convierte en mejor que él?, se preguntaba mientras observaba las fotos de sus hijas. ¿El motivo justifica el acto? La respuesta siempre había sido sí. Una vida de inocentes perdidas merecía la muerte de un tirano. Fernando recibió informes sobre algunas reuniones sospechosas entre los vencidos, pero los había descartado como rumores de desesperados. El pueblo está bien tratado, había asegurado a su consejo. Les hemos dado la oportunidad de convertirse y de vivir en paz. Si algunos no la aceptan, es su problema, no nuestro. Las medidas de seguridad habían sido incrementadas por insistencia de los obispos, que temían represalias, pero Fernando las veía como muestras de debilidad. ¿Creen que un mudéjar puede matar a un rey cristiano?, había comentado con burla. Son comerciantes, no guerreros. Ni siquiera tienen valor para mirar a los ojos. Su arrogancia los ciega ante las señales de peligro, y cada palabra de advertencia había sido interpretada como falta de fe en el poder divino. El día de la gran misa de agradecimiento, que se celebraría en la catedral levantada sobre los restos de la mezquita mayor, había sido fijado para el 1 de diciembre. Fernando planeaba asistir con toda su corte, convertido en una ceremonia de poder, que esperaba enviar un mensaje claro sobre quién mandaba ahora en Sevilla. La organización secreta había decidido que ese sería el día perfecto. Había mucha gente, muchos guardias concentrados en los alrededores, pero también mucho ruido y confusión que podía servir de cobertura. Ahmad había conseguido trabajo en la construcción de un altar lateral, lo que le daba acceso al interior del sagrario donde se guardaban las copas para el vino de la comunión. Su plan era simple: reemplazar el vino destinado al rey con la copa envenenada, esperar a que bebiera y alejarse entre la multitud mientras el veneno hacía su efecto. Era un plan que dependía de múltiples factores que no podía controlar, pero era el único que tenía. La escalada de injusticias había llegado a un punto límite durante las semanas previas a la ceremonia. Ibrahim había visto cómo el hammer de un vecino había sido quemado por hacer un comentario sobre el precio del pan, y cómo una mujer había sido flagelada públicamente por llevar un velo que cubría su rostro, en desprecio de las costumbres cristianas. Los testimonios de estos abusos habían sido recopilados por la organización secreta, y cada caso había reforzado la necesidad de actuar. Ya no es solo riqueza lo que nos han quitado, había dicho Fátima durante una reunión nocturna. Es nuestra dignidad, nuestra religión, nuestro derecho a vivir como seres humanos. Si matamos al rey, quizás entendan que no pueden tratarnos como animales. Las palabras habían sido recibidas con silencio, pero todos habían asentido. Era una decisión dolorosa, pero necesaria. Fernando se dirigió a la catedral esa mañana con la satisfacción de quien ha completado una obra importante. Las obras de reconstrucción habían sido terminadas en tiempo récord, y la nueva iglesia era una maravilla de arquitectura que rivalizaba con las de Castilla. El rey llevaba la corona de oro y las llaves de la ciudad en el pecho, símbolos de su victoria y de su poder. Sus pensamientos se dirigían hacia el discurso que daría después de la misa, en el que anunciaría nuevas medidas para acelerar la integración de los vencidos. Al principio la educación, después la conversión, había planeado. No podemos permitir que la herejía perviva entre nosotros. Pero cuando se detuvo ante las puertas de la catedral, algo en su mente le hizo dudar. ¿Y si me equivoco?, pensó por un momento, antes de descartar la idea. No, Dios no se equivoca, y yo soy su instrumento. La tensión en las calles de Sevilla era palpable durante las horas previas a la misa. Ibrahim había cerrado su tienda y había enviado a Ahmed a casa de un vecino, sin explicar por qué. Los rumores sobre lo que podría pasar durante la ceremonia se habían extendido entre los mudéjares, y aunque la mayoría no sabía los detalles, todos sentían que algo importante estaba a punto de ocurrir. ¿Crees que el rey cambiará las leyes?,
preguntó una mujer al panadero, pero él no respondió. Solo había silencio y una sensación de expectación que llenaba el aire como una tormenta que se aproxima. En los barrios cristianos, los guardias estaban nerviosos, y algunos de ellos habían comentado que sus superiores les habían ordenado estar especialmente alerta sin explicar por qué. La sensación general era que algo iba a pasar, pero nadie sabía exactamente qué. Ahmad se encontraba en el interior de la catedral, disfrazado como cualquier obrero más, pero con el corazón latiendo como si fuera a explotar. Sus manos, normalmente firmes por años de trabajo artesanal, temblaban ligeramente mientras colocaba la copa envenenada sobre el altar donde serían colocadas las copas para el vino. El veneno, un líquido incoloro que sabía ligeramente amargo, había sido mezclado con el mejor vino de la región. El plan requería que él fuera el encargado de servir al rey durante la ceremonia, un privilegio que había conseguido mediante meses de planificación y soborno. Sus pensamientos eran un torbellino de imágenes, las caras de sus hijas, la sonrisa de su esposa, la sensación de su mano pequeña en la suya cuando le enseñaba a escribir su nombre en árabe. Todo eso se había acabado, y ahora solo quedaba la certeza de que cumpliría su venganza. Fernando entró en la catedral rodeado de su corte, y el eco de sus pasos sobre el mármol se mezcló con el canto de los coros. La decoración era espectacular. Dorados, frescos que representaban escenas bíblicas, vitrales que filtraban la luz del amanecer en colores que parecían celestiales. El rey se dirigió hacia su sitial, located en el presbiterio, donde esperara que comenzara la misa. El sacerdote principal, un hombre mayor llamado don Rodrigo, se acercó para ofrecerle el cáliz de plata que había sido bendecido especialmente para la ocasión. Fernando bebió un sorbo del vino, saboreando tanto el líquido como el simbolismo del acto. Era un momento de triunfo, la confirmación de que Sevilla había caído definitivamente bajo el poder cristiano. Ahmad observaba desde su posición, y cuando llegó el momento, se acercó con la bandeja donde estaban las copas para los nobles de mayor rango. Sus movimientos eran precisos, profesionales, pero por dentro se sentía como si estuviera flotando fuera de su cuerpo. La copa envenenada estaba marcada con una pequeña marca en la base, visible solo para él, y él sabía que el rey la tomaría como parte del ritual de agradecimiento. Señor, dijo mientras se dirigía al rey, en nombre del pueblo de Sevilla, le ofrezco esta copa como símbolo de nuestra sumisión. Sus palabras eran las que había practicado durante semanas, pero en su mente solo había el recuerdo de la última vez que había visto con vida a sus hijas. Fernando tomó la copa y bebió el primer trago. El sabor del vino le pareció ligeramente extraño, pero lo atribuyó a la emoción del momento. Miró hacia el pueblo reunido, algunos mudéjares que habían sido obligados a asistir, muchos cristianos que celebraban la victoria, y sintió una satisfacción profunda. Dios nos ha dado esta ciudad, dijo en voz alta, y nosotros la gobernaremos con justicia y misericordia. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y vivas, pero entonces comenzó a sentirse mal. Un dolor agudo se extendió desde su estómago hacia el pecho, y sus manos temblaron mientras la copa se le caía de los dedos. ¿Qué me está pasando?, murmuró, su voz ya quebrándose por el dolor. La gente se dio cuenta inmediatamente de que algo estaba mal. Los gritos de alarma llenaron la catedral. Los guardias corrieron hacia el rey, y el sacerdote comenzó a recitar plegarias mientras intentaba sostener a Fernando. Ahmad no se movió de su lugar. Simplemente observó cómo el hombre que había sido el autor de sus desventuras se desplomaba lentamente. Los ojos del rey se encontraron con los suyos durante un segundo que pareció eterno, y en ese momento, Fernando comprendió quién era el hombre que lo había envenenado y por qué lo había hecho. Sus pensamientos, en los últimos segundos de conciencia, se dirigieron hacia todas las decisiones que habían conducido a este momento: la dureza de la conquista, la confiscación de bienes, la prohibición de costumbres religiosas, la brutalidad de algunas medidas. ¿Era necesario?, fue su última pregunta antes de que la oscuridad se cerrara sobre él. ¿O solo fui un monstruo que se creó a sí mismo? Las campanas de la catedral comenzaron a tocar a rebato, alertando a toda la ciudad de que algo terrible había ocurrido. Los gritos se extendieron desde el templo hacia las calles, y en los barrios de la Axarquía, algunos mudéjares vegan a susurrar que la justicia divina había hablado. Los guardias buscaron inmediatamente al autor del envenenamiento, pero Ahmad ya había mezclado con la multitud que huía despavorida del edificio. Su huida fue desesperada, pero había sido planeada durante meses.
Tenía pasadizos secretos, contactos que podían esconderlo, rutas de escape que conocía desde su época de mercader. Durante las horas siguientes, Sevilla se convirtió en un caos. Los nobles cristianos buscaban venganza, los funcionarios intentaban mantener el orden, y el pueblo mudéjar sabía que vendría la represión, pero también sentía una extraña sensación de que algo había cambiado en el equilibrio de poder. Ahmad logró escapar de la ciudad gracias a la ayuda de otros mudéjares que habían decidido apoyarlo. Durante días, se ocultó en una casa segura en los alrededores de Carmona, donde los rumores sobre la muerte del rey llegaron lentamente. Lo lograron, le dijo un hombre que había venido desde Sevilla con noticias. El rey ha muerto, y aunque los cristianos dicen que fue un accidente, todos sabemos la verdad. Sí, pero la satisfacción por la venganza se mezcló rápidamente con el horror de lo que había hecho. Ahmad había matado a un hombre, y aunque ese hombre había sido responsable de la muerte de su familia, él seguía siendo un asesino. ¿Lo volvería a hacer?, se preguntaba en las largas noches de insomnio. Sí, era su respuesta. ¿Estaba justificado? Y ahí ya no estaba tan seguro. El funeral de Fernando III fue un evento fastuoso, pero tenso. El nuevo rey, su hijo Alfonso X, que heredó un trono en crisis, intentó mantener la narrativa de que la muerte de su padre había sido accidental, pero los rumores sobre envenenamiento se extendieron por toda Andalucía. El rey ha sido asesinado por los infieles, proclamaron los predicadores, y debemos vengar su muerte. La represión contra los mudéjares se intensificó. Nuevas prohibiciones, más impuestos, castigos más severos, pero algo había cambiado en la psicología de la comunidad vencida. Habían demostrado que era posible matar a un rey, que el poder absoluto no era tan absoluto como parecía. No estamos tan desarmados, fueron susurrando entre ellos. El terror que sienten es tan grande como el que nosotros sentimos. Ibrahim al-Muqaddi, que había asistido a la misa bajo la amenaza de castigo, regresó a su casa con Ahmed esa noche, con una sensación extraña en el pecho. ¿Qué pasó, padre?, preguntó el niño. Murió el rey, respondió Ibrahim. ¿Y eso es bueno o malo? La pregunta era difícil, porque Ibrahim había visto cómo sus ojos se habían encontrado con los del asesino durante el momento del envenenamiento, y había comprendido que detrás del acto de violencia había un dolor que él también conocía. No lo sé, hijo, fue su respuesta honesta. A veces la justicia y la venganza se parecen mucho, y es difícil saber cuál es cuál. Ahmed no entendió, pero algo en la respuesta de su padre le hizo comprender que el mundo era más complicado de lo que le habían enseñado. Ahmad ibn Yusuf fue capturado 3 semanas después en una posada cerca de Córdoba, cuando alguien lo reconoció y lo entregó a las autoridades. Su captura fue seguida de un juicio sumarísimo, en el que se le acusa de regicidio y herejía. Durante el proceso, él no intentó defenderse, simplemente contó su historia, habló de la muerte de su familia, de la búsqueda infructuosa de justicia, del momento en que decidió que solo la violencia podría vengar a sus seres queridos. Sus palabras fueron registradas por los escribanos, y aunque el veredicto ya estaba decidido, muchos de los presentes sintieron cierta comprensión hacia su dolor. Maté a un rey, declaró Ahmad, pero lo hice porque no pude obtener justicia para mis hijas. Si eso me convierte en asesino, que así sea. Pero al menos ahora ustedes saben que hay un precio por tratarnos como animales. La ejecución de Ahmad ibn Yusuf se realizó públicamente en la plaza de la catedral, frente a toda la población cristiana y mudéjar de Sevilla. Su muerte fue rápida, pero no cruel, y durante los últimos momentos de su vida él mantuvo la mirada firme. La justicia divina existe, fueron sus últimas palabras. Solo que no siempre viene de donde esperamos. Los mudéjares que observaron la ejecución sintieron una mezcla compleja de miedo, respeto y rabia. Había demostrado que era posible actuar contra el poder, pero el costo había sido su propia vida. Ibrahim se llevó a Ahmed de la plaza antes de que terminara la ejecución, pero el niño había visto lo suficiente para comprender que en el mundo de los adultos, algunas acciones tenían consecuencias terribles. Alfonso X heredó un reino dividido y una ciudad en tensión. Los meses siguientes a la muerte de su padre estuvieron marcados por la necesidad de mantener el control, mientras se enfrentaba a una crisis de legitimidad. Las medidas represivas se intensificaron, pero también hubo algunos intentos de moderación, especialmente por parte de los consejeros que creían que la dureza extrema había contribuido a la muerte de Fernando. Los impuestos sobre los mudéjares
fueron reducidos ligeramente. Se permitió el funcionamiento de algunas escuelas coránicas en secreto y se estableció una comisión para investigar los abusos de autoridad. Pero los cambios fueron demasiado pequeños y demasiado tardíos para reconstruir la confianza que se había perdido. La muerte de Fernando III se convirtió en un símbolo para ambas comunidades. Para los cristianos, fue el martirio de un rey santo, asesinado por la perfidia de los infieles. Para los mudéjares, fue la prueba de que incluso los tiranos más poderosos podían ser derrocados, pero también la demostración de que la venganza tenía un precio terrible. En las décadas siguientes, la figura de Ahmad ibn Yusuf se convertiría en una leyenda urbana, un héroe para unos, un criminal para otros, pero siempre un recordatorio de que las injusticias extremas pueden llevar a actos extremos. Ibrahim al-Muqaddi siguió siendo carpintero en Sevilla, y su hijo Ahmed creció para convertirse en uno de los pocos mudéjares que logró cierta prosperidad bajo el dominio cristiano. Pero nunca olvidaron lo que habían vivido en aquellos días de noviembre de 1248, cuando la media luna fue reemplazada por la cruz, y cuando una copa de vino envenenado demostró que el poder absoluto no era tan absoluto como parecía. El legado inmediato de estos eventos fue la profundización de la división entre las dos comunidades, pero también el nacimiento de una cierta conciencia de que la paz tenía que construirse sobre bases más justas que las que habían existido hasta entonces. Los reyes posteriores aprenderían lecciones de la muerte de Fernando, algunos para mejor, otros para peor. Y en las calles de Sevilla, donde una vez resonó el azahán, y ahora sonaban las campanas cristianas, las voces del pueblo siguieron hablando de justicia, de poder y del precio que ambos cobran, porque en el fondo, la plaza de Sevilla siguió siendo la misma, un lugar donde la historia se escribía con las manos del pueblo, a veces con esperanza, a veces con violencia, pero siempre con la certeza de que nada permanece igual para siempre. Los años posteriores al asesinato confirmaron que matar al rey había sido un acto aislado, que no había cambiado fundamentalmente el sistema que había causado tanto dolor. Los impuestos seguían siendo altos, la discriminación persistía, y los mudéjares continuaron siendo ciudadanos de segunda clase. Pero algo había cambiado en la psicología del poder y del pueblo. La idea de que el poder absoluto podía ser desafiado, de que la resistencia tenía un precio pero también tenía posibilidades de éxito, de que la justicia no siempre venía de arriba, sino que a veces tenía que ser exigida desde abajo. Esa lección sobreviviría mucho más que el reinado de Fernando III, mucho más que la vida de Ahmad ibn Yusuf, y se convertiría en parte de la memoria colectiva de una ciudad que había visto cambiar la media luna por la cruz, pero que nunca había dejado de buscar su propia forma de justicia. La pregunta que quedó resonando en Sevilla después de estos eventos fue la misma que se habían hecho los protagonistas de esta tragedia. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena matar a un rey para demostrar que el poder no era intocable? ¿Valió la pena arriesgar tanto para obtener un cambio tan pequeño? ¿Valió la pena convertirse en asesino para conseguir justicia? Las respuestas variaban según quien las diese, y esa variedad era parte de la tragedia humana que se había desarrollado en aquellos días de noviembre, porque al final, Sevilla siguió siendo la misma plaza donde la gente vivía, trabajaba, amaba y moría, pero ahora con una nueva comprensión de que el poder, por grande que fuera, siempre descansaba sobre fundamentos humanos que podían ser removidos, y que cada acto de violencia, por justificado que fuera, dejaba una cicatriz que tardaba generaciones en sanar.